Y hoy quiero dejar en sus corazones, pero antes dígale a la persona que tiene a su lado: amada o amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que está en Santiago capítulo 2, el versículo, quiero compartir con ustedes el versículo 14 del libro de Santiago. Dice así, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguna de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quiero saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y el hombre es justificado por las obras cuando recibió a los, perdón, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Verso 24 dice: vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sabe? Este pasaje nos deja al descubierto a los creyentes. Quiero leerle algunas palabras entre líneas que están escritas. Dice: si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que nosotros oremos por la gente? ¿Verdad que ya oramos por la tormenta para que Dios controlara, para que Dios protegiera, para que no hubieran muertos? ¿Sí? ¿Cuántos oraron? ¿Hay alguien aquí que por lo menos se acordó de orar por la gente que estaba pasando crisis? ¿Sí? Bueno, ya oramos por eso. Ahora, ¿de qué aprovecha que hayamos orado para que la gente pasara la crisis, no hubieran muerto? Pero ¿de qué aprovecha que oremos si ahora no le damos lo que la gente necesita? Entonces tu oración no vale. ¿De qué aprovecha que digamos a la gente: Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los proteja, pero no le damos lo que la gente necesita? Estamos en clavo, estamos en problema, ¿verdad? Y de verdad que hay gente que abre su corazón
y hay gente que lo cierra. Y sabe, como una repetición de lo que hemos estado predicando, no es una casualidad que Dios nos haya hablado, que Dios me haya hablado desde el año pasado para escribir esto. Qué incómodo sería estar inventándome una predicación para tocar el corazón de ustedes si Dios no me hubiera hablado el año pasado de esto. ¿Cuándo comenzamos a predicar de esto? ¿Cuándo? Sí, comenzamos a hablar desde enero, imagínense. Desde enero estamos predicando. Dios nos dio la predicación para este mes. ¿Y sabe qué? Predicábamos el domingo y le decíamos que Juan le dijo a los que le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? Bueno, el que tiene 2 túnicas, de una el que no tiene. Sí. Y sabe el contexto de toda esa predicación que usted lee en el capítulo que leíamos y que es la base de esta predicación de este mes, es porque Juan les dice: miren, no anden diciendo que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Es como que yo le diga a usted: mira, hermano, no andes diciendo que sos evangélico o cristiano. Si no ayudas, si no das de lo que tenés, entonces no anden diciendo que sos evangélico. Juan les dice: no digan que son hijos de Abraham, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces la gente dice: ¿y nosotros entonces qué hacemos ahora? Yo sé que arrepentirse. A ver, diga conmigo: o no sabían. Ayúdenme, dígale al que está cerca, dígale al que tiene cerca, dígale: o estos men no sabían o se hacían. Cuando Abraham les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento, y ellos dicen: ¿qué cosa es eso? ¿Qué vamos a hacer? O mire, o ellos se hacían, o no sabían, o se hacían que no sabían. Pero eso es como que yo le diga: semilla y pan, ¿qué es eso? Ayudar al necesitado, ¿qué es eso? No lo hablamos en el contexto solamente de un ya sería, escuche, ya sería el colmo que en una crisis como lo que hay, los hermanos que no hemos pasado lo que otros han pasado, dijéramos que no lo podemos hacer, pues. O sea, ese sería el colmo. Pero no hay que hacerlo solamente por ello, hay que hacerlo siempre. Y el texto que estamos leyendo es este. Dice: si no le das lo que la gente necesita y le decís que Dios te bendiga, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí mismo. ¿Sabe? Yo he escuchado muchas predicaciones de los creyentes. Y sabe, en la historia de la iglesia protestante nació con la predicación de Martín Lutero. Que Martín Lutero, una de las predicaciones que enfatizó fue la justificación por la fe. ¿Por qué dice Romanos? Justificados pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios. Y la predicación de Martín Lutero, cuando él se rebeló en contra del clero, la predicación de Martín Lutero fue la predicación por la fe. Y los evangélicos y los protestantes, usted sabe que nosotros venimos de la línea de la iglesia que los hermanos católicos nos llaman los protestantes. Entonces nosotros venimos con una influencia de que lo que más se predicó en ese tiempo a través de Martín Lutero para la iglesia protestante era la justificación por la fe y no por la obra. Y entonces, como nosotros somos inclinados a una línea de predicación, entonces los evangélicos entonces dijeron: las obras no te salvan, porque el extremo de los hermanos católicos era que en cuanto nomás sonaba la moneda en el ofrendario, el que había caído en el purgatorio inmediatamente salía. Entonces los protestantes dicen: eso no es de Dios,
Eso es del diablo. Nadie va a salir del purgatorio, o si le toca el infierno, del infierno por una ofrenda que suene en el plato. ¡Cling! Ahí nomás en la misa que te hagan te saca. Entonces los evangélicos y los protestantes fueron al otro extremo. Nadie se salva por obras, nadie se salva por obras, nadie se salva por obras. Porque mientras los hermanos católicos predicaban que te salvabas con una obra, los evangélicos salieron con la predicación de Martín Lutero, ¿verdad? Que la justificación era por fe. Y sabe, las dos cosas son verdaderas, porque las dos cosas son bíblicas. Y es verdad que nadie puede salvarse sin fe en Dios. Pero vea esta frase que aparece aquí. Dice, la predicación de hoy, si usted le puede poner un interrogante: ¿dónde miro tu fe? ¿Dónde veo tu fe? ¿Dónde puedo ver tu fe? Alguien dice yo tengo fe. Alguien dice por aquí yo tengo fe. 3. Alguien dice por aquí yo tengo fe. 20%. Alguien dice por aquí yo tengo fe. Alguien vino a esta iglesia diciendo yo tengo fe. ¿Dónde la veo? ¿Dónde puedo ver tu fe? ¿Dónde la veo? Yo tengo que ver tu fe. Yo tengo que verla. Y sabe, esta frase dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, que tú digas yo tengo fe en Dios, pero yo no hago ninguna obra. ¿Por qué no la sé? Bueno, porque no me salvan. Muéstrame entonces tu fe para verla. ¿Y sabe qué dice el texto? Dice: mostrame tu fe sin tus obras. Y dice: y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si alguien dice yo tengo fe pero no tiene obras, no me puedes mostrar tu fe. Pero si alguien dice yo tengo fe, pero ¿cómo? Bueno, mira mis obras. Mira mis obras. Y no digamos los evangélicos que la fe no salva, porque el mismo texto dice: o no lees en la Biblia que Abraham fue justificado por sus obras. ¿Y cómo? Bueno, que cuando Dios le dijo que le sacrificara a su hijo Abraham, a su hijo Isaac, él salió corriendo a sacrificárselo. ¿No ves que su fe actuó con una acción? ¿O no te fijas que una mujer prostituta accionó creyendo en Dios? ¿Y cómo? Bueno, pues toma como ejemplo que escondió a los espías y les dijo: váyanse por otro camino. Y eso fue contado como una obra. ¿Qué sería contado como una obra tuya en este tiempo? De lo que sos, de lo que haces, de lo que intencionás. Las obras hablan más de lo que nosotros nos imaginamos en la vida de los creyentes. Nuestras obras hablan más de lo que nos imaginamos. La fe, dice la Escritura, que sin obras está muerta en sí mismo. Y así como un hermano no puede cubrirse con tu Dios le bendiga, y así como un hermano no puede llenar su estómago con una oración tuya. No, esto es incómodo. ¿Quién se llena el estómago con una oración? Hermano, estoy con hambre, voy a orar por ti, hermano, para que el Espíritu Santo te llene. ¿De qué? Y es que los evangélicos somos bien espirituales. Lo podemos llenar todo con una oración, y no me malinterprete, pero hay cosas que no se solucionan orando, se solucionan accionando. Ese es como aquel que se quiere casar y usted le dice: ¿y cuándo te vas a casar? Estoy orando. Te vas a quedar orando y el Señor va a venir y no te vas a casar.
¿Y por qué no estás trabajando? Bueno, estoy orando por un trabajo. Ok, te vas a quedar orando por un trabajo, pero tenés que buscarlo, porque si no lo buscas, no lo vas a hallar. Señores, hay que ser coherente. ¿Cómo? Razonable, entendido de las cosas. Así como un hermano no puede llenar su necesidad con mi Dios le bendiga, así tu fe no puede valer delante de Dios si no tiene obras. Usted no necesita ser teólogo ni leer hermenéutica para interpretar esto. Solo es que lea bien español y que agarre una Biblia en su lenguaje y usted lo lea y lo lee, y no necesita un intérprete, ni que le hablen en lengua, ni que el Señor le revele. Está clarito. ¿Qué haremos entonces ahora después de esta predicación? ¿Qué hará usted hoy? El qué haremos aplica a todo lo que nosotros emprendamos y accionemos. Y esta iglesia, mis amados hermanos, está preparada para saber qué hacer como iglesia. Dije, esta iglesia está preparada para saber qué hacer como iglesia. Dije, esta iglesia está preparada para saber qué hacer como iglesia. Pero no es lo mismo saber qué hacer como iglesia y saber qué hacer como individuo. No es lo mismo saber qué hacer como iglesia y saber qué hacer como individuo. Como iglesia sabemos lo que tenemos que hacer como iglesia, pero como individuo usted sabrá qué hacer. A veces la familia sale adelante, pero hay individuos en la familia que no salen adelante. ¿Por qué? Porque como familia se enfocó la familia, pero hay uno que camina perdido. ¿Alguien me entiende? En la iglesia ocurre igual. La iglesia está enfocada y sabe qué hacer, pero hay alguien que no sabe qué hacer. Ya había gente que sabía qué hacer en el tiempo de Juan el Bautista, pero ahí habían unos publicanos que no sabían qué hacer. La pregunta es: ¿sabemos qué hacer como iglesia, como cuerpo, como gremio, como grupo? Pero cada individuo debe de saber qué hacer como persona, porque hay cosas que son como gremio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo todo esto? La iglesia. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Como cuerpo. Pero como individuo, ¿qué hizo usted? Esta casa, ¿quién la construyó? La construyó la iglesia. ¿Para quién? Para el Señor. La pregunta es: como individuo, ¿cómo actuó cada persona en esta construcción? Y hay momentos que cada persona debe de saber que le toca como individuo, aun cuando lo hacemos como gremio. Como iglesia sabemos qué hacer. Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos qué hacer y que nos pase como cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pero ustedes ya saben a dónde voy y ustedes también saben el camino. ¿Y sabe qué le dijeron los discípulos? Uno de ellos: maestro, no sabemos ni a dónde vas, ni sabemos el camino. Y Jesús estaba contento de que creía que sus discípulos estaban enfocados. Yo digo que esta iglesia sabe lo que debe de hacer. Eso creo. Pero cada individuo debe de saber lo que debe de hacer. ¿Cuántos tienen una familia?
Yo sé lo que tengo que hacer con mi familia, pero usted debe de saber qué debe de hacer con la suya. Porque va a llegar tiempo en el que ¿qué haremos? En vez de decir ¿qué haremos?, vas a decir usted ¿qué hago? Porque no es lo mismo decir ¿qué haremos?, como decir ¿qué hago? Porque hay un momento que ese ¿qué hago? Tiene que ser tu decisión personal. Y tu decisión personal tiene que estar acorde a lo que Dios te está llamando a hacer como hijo de Dios. ¿Dónde puedo ver tu fe? En tus obras, en tu acción. Le pregunto, ¿Dios mira las obras? ¿Las califica? ¿Dios ve las ofrendas? ¿Dios ve los que no ofrendan? Aunque la gente te acabe, aunque la gente acabe a la iglesia, diga lo que quiera, Dios las ve. Si Dios no mirara las ofrendas de los hombres y mujeres que han sido sostenedores de la obra del Señor en todos los tiempos, Jesús no se hubiera fijado en la ofrenda de una viuda, y tampoco se hubiera fijado en la ofrenda de quienes daban de lo que les sobraba. Entonces quiere decir que Dios mira cuando lo haces con todo el empeño de tu corazón, con lo que tienes, con lo que puedes, y Dios sabe cuándo verdaderamente tú lo haces. Pero Él lo conoce. Todos los que saben qué hacer en este tiempo, que se pongan de pie. Todo el que sabe qué hacer. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién en algún momento de su vida ha vivido un momento que en realidad siente que no sabe qué hacer? A mí me ha pasado. No sé qué hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Entonces, ¿sabe qué dice la Escritura? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y hay un momento que la lucidez a uno le viene y dice, ahora sí entiendo. Y hay un momento como que la vida se le nubla a uno, no haya qué hacer. Yo he vivido momentos que como que se me nubla, no hay qué hacer. ¿Qué hago? Y ahí viene la luz del Señor, ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene el Señor iluminándote. Y hay gente que te va a querer ver destruida. Hay gente que, escucha, hay gente que no se va a alegrar de tu bien. Hay gente que no se va a alegrar de tu bendición, ni se va a lograr de tu prosperidad. Pero saben, no se trata de quién se alegre por ti o quién no se alegre por lo que te pase. Se trata de que tú eres un hombre y una mujer entendido, que tú fuiste diseñado y llamado para servirle y amar a Dios.